Hola, aquí de nuevo, ¿cómo estáis? La charla anterior ha sido espectacular, pero no menos lo será esta, con Alondra de la Parra y Raúl Refri. Os cuento dos cosas de por qué están aquí y empezaremos rápido. Bueno, Raúl ha escrito un libro maravilloso sobre el proceso creador que se llama Cuando todo encaja y que luego va a firmar ejemplares fuera. Y yo cuando vi el libro pensé que tenía que estar en el Festival Leñe y que iba a encajar perfectamente con Alondra de la Parra, porque Alondra de la Parra la conozco hace muchos años, bueno, muchos años no, pero bastante tiempo ya. Sí, por lo menos 5 o 6. Por lo menos. Alondra, cuando la conocí, no vivía en Madrid, pero ahora sí, y es la directora titular de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Yo sé que ella tenía muchas ganas de acabar con un puesto de dirección aquí, porque ella sabe, como nosotros en Eñe, que Madrid es la capital latina de Europa y que es la ciudad donde hay que estar para hacer cosas con gran estímulo creativo. Aparte, obviamente, tiene su propio festival en México, es una gran entregada a la acción social de la música, y también tiene la Orquesta Filarmónica de las Américas, que es un proyecto también propio, y tiene una carrera interesantísima y muy bien armada ya, que estamos disfrutando ahora con muchas semanas aquí teniéndola dirigiendo para esta ciudad. Y Raúl, pues Raúl es, bueno, yo creo que es uno de los grandísimos hombres y nombres que hay en la música contemporánea en España. Raúl es compositor, Raúl es un creador infatigable, y con Raúl todo el mundo quiere trabajar cuando quiere o lanzar bien su carrera o hacer un cambio radical a mejor. En el mundo de la música llaman a Raúl Refri, pero Raúl Refri no tiene tiempo para todo el mundo. Aparte de su obra y de las bandas sonoras, por ejemplo, que está haciendo ahora, la que ha hecho espectacular para la Mesías de los Javis, con los que está trabajando ahora también. Bueno, pues este señor lanzó en gran parte la carrera de alguien que se llama Rosalía, no sé si le suena, con un álbum increíble que se llama Los Ángeles. Es colaborador habitual con el Niño de Elche. Ha trabajado con Silvia Pérez Cruz, con Rodrigo Cuevas, con Kiko Veneno, y así. Raúl Refri y Alondra de la Parra. Un aplauso. Y ahora vamos a hacer que todo encaje. Que todo encaje de una manera. Yo tenía el planteamiento de que ellos nos hablaran del placer de hacer existir o hacer brotar la música en un colectivo grande, como es una orquesta sinfónica, y hacer brotar la música desde lo íntimo, con alguien, de una manera más personal, pero que también llegue a ser algo único, ¿no? Y me atreví a invitarles para que empezáramos a hablar de eso, pero hemos estado ya hablando, venían aquí un poco despistados, porque yo he querido que estuviesen despistados, pero ¿qué vamos a hacer? Digo, no os preocupéis, que no quiero preparar nada, simplemente que os conozcáis, que os pongáis a hablar. Se han puesto a hablar ahí 20 minutos y encajaba todo increíble. Así que lo vamos a intentar repetir y vamos a partir de esa conversación impresionante que habéis tenido al conoceros. Alondra, a ver, eso de hacer brotar la música de un colectivo con una orquesta, tú decías que muchas veces te preguntan esas cosas que, bueno, pues alguno no sé, no es muy original. Dice, ¿qué se siente
al dirigir una orquesta siendo mujer, ¿no? Y ella le responde, por ejemplo, ¿qué le respondes a Alondra? Bueno, primero, Jesús, gracias por invitarme. Qué placer conocerte y estar con ustedes. Y solo a alguien como tú se le puede ocurrir esto, juntar gente, no decirles a qué vienen y que todo funcione, que todo encaje. Sí, bueno, la pregunta de ser mujer, bueno, me ha acompañado fielmente desde que empecé a dirigir. Era como, es obligada, ya cada vez menos, pero sí. Y me daba risa porque era, eres mujer, ¿qué se siente? Y como mujer y todas esas preguntas. Y yo siempre decía, bueno, es que el único momento en el que tengo que pensar en si soy mujer es cuando contesto esas preguntas. Yeah. Es en las entrevistas, ¿no? Porque todas siempre incluyen esa pregunta. Ya menos, afortunadamente, pero por lo menos 20 años fue contestar esa pregunta. Y yo, aparte de que en muchas ocasiones me daba mucha pereza contestar, después traté de realmente contestar, ¿no? Porque si te dicen, ¿qué se siente ser mujer dirigiendo? Yo decía, es que no tengo ni idea qué se siente ser mujer dirigiendo, porque a veces soy mujer, a veces soy hombre, a veces soy el mar, el cielo, el paisaje, la furia, la angustia, la ligereza, la nada. Lo que la música pida, me convierto en eso antes de que el sonido suceda. El director va siempre adelante. Nosotros imaginamos el sonido, nos convertimos en el coeficiente visual de ese sonido, de esa sensación cargada de emociones y de visualizaciones, y nos tenemos que convertir como un actor, ser eso, que traduzca, que transmita y comunique a los músicos lo absorben y generan el sonido. Entonces, eso, sí, claro que soy mujer al dirigir, pero como una de muchas miles de cosas que soy. Raúl, y a veces también decíais que podíais acabar siendo nada, y que a lo mejor eso es lo que toca, sino que fundirse con la música implica quitarse toda esa pesadez, has dicho tú, de ser uno mismo. Sí, yo creo que en un momento en que parece que la aspiración deba ser la de tienes que serlo todo, ¿no? Todo, llenarlo todo, el acto, ¿no? el hacer cosas. Yo cada vez más abogo por el no ser, y el no ser en el momento de enfrentarse a la creación, el ser capaz, lo hablábamos antes con Alondra y coincidíamos plenamente y me ha encantado, este concepto de ser capaz de olvidarte de absolutamente todo cuando estás enfrentándote al acto creativo. Y absolutamente todo significa el aprendizaje, significa la técnica, pero también significa quién eres, porque todo esto, al final, el quién eres, el qué van a pensar, el cuerpo, las limitaciones, todo eso son pesos, y lo he aprendido, Tú te habrás encontrado, como yo, 1000 veces con músicos y artistas en general que les pesa tanto lo aprendido, tienen tantas ganas de demostrar o de enseñar que han aprendido, que saben, ¿no? Que esta idea de que lo bueno, o sea, de que ¿cómo van a pensar la gente que no sé, ¿no? ¿Cómo van a pensar que no he aprendido, ¿no? Que no tengo la técnica, que no tengo la teoría, ¿no? Y eso es un absurdo, porque en realidad la emoción no está ni en la técnica ni en la teoría, está precisamente en una reacción puramente instintiva frente al hecho de la creación. Y para este instinto, para soltar el instinto, para soltar el carácter y la personalidad, que es lo que nos separa y nos hace individuos y al mismo tiempo nos hace parte de un colectivo, tienes que olvidarte, tienes que vaciarte, tienes que dejar el ego, que es muy importante también, y pasar a ser, y eso puede sonar un poco New Age, pasar a ser una especie de energía, algo que es incorpóreo y que incluso te hace olvidar dónde estás, si hay público, si no hay público. Pasas a ser parte de alguna manera de la música. Yo llevo años, lo hablábamos también antes, esforzándome en aprender a olvidarme de mí mismo lo más rápido posible cuando salgo al escenario o cuando estoy en el estudio, ¿no? Ser capaz de formar parte de este flujo que es la música y que es abstracción pura. Y la abstracción no es corporeidad, no es el yo, es otra cosa. Es interesante lo que dices porque eso he trabajado muy duro para
soltar quién soy lo más rápido posible, porque no es soltarlo por completo, porque es imposible. Cuando te subes al escenario eres tú y toma tiempo. Entonces yo creo que la destreza está en qué tan rápido lo puedes soltar, ¿no? Uno no puede ir por la vida sin sentirse a sí mismo, ¿no? Pero es qué tan rápido te puedes olvidar de eso. Y para mí esa confianza que el líder tiene que tener como director de orquesta, porque a mí me toca estar, mi instrumento es la gente, entonces la gente de la orquesta. El soltar, eso es complicado cuando uno va aprendiendo, cuando va creciendo, porque te toca aprender todo enfrente de otras personas y no puedes tener una seguridad con la que naciste, no puedes nacer director de orquesta o nacer líder o nacer experto en nada, ¿no? Eso lo vas, y entonces claro, te sientes inseguro. Cuando te sientes inseguro, ¿qué pasa? Que la mente empieza a hacer lo que le llamo el cocktail party en la cabeza, y es un cocktail party en el que todos están invitados a destrozar a Londra, ¿no? Y entonces todos llegan con mucha información de cómo destrozarla y empieza esto y te bloquea porque estás pensando en qué estás haciendo mal, qué debes de haber hecho mejor, lo que está pensando la gente de ti, todo lo que tú te refieres con el ego, y eso que hace que me incapacita a escuchar. No puedo escuchar nada porque es tan fuerte eso que no puedo oír la música que está tocando la orquesta. Entonces, en mi profesión no llegas a nada, porque si tienes esto así, paras y la orquesta te voltea a ver, y ahora que vamos a ensayar, ¿no? Y tú no escuchaste nada. Entonces no sobrevives porque no puedes. Entonces ese apagar, ese ejercicio que llevo haciendo 25 años de tratar de apagar ese yo, que a veces es destructivo, que todo ese ego, es simplemente para poder hacer mi trabajo, porque si eso está ahí, no puedo. Entonces, ¿cómo lo apagas? No lo puedes apagar sintiendo que sabes todo, con arrogancia, tampoco. La única manera es pensando en lo que estamos haciendo ahora y con lo que vamos a compartir. Es decir, la Quinta Sinfonía de Schubert, ahora, ¿cómo va? Los violines, el sonido, el chasquido en que me convierto es como el agua, fluye un río, tú eres parte del río, ven conmigo. Te metes en eso y en ese momento es de verdad como magia, desaparecen los rostros de las personas. Desaparece mi rostro, desaparece mi nombre, desaparece todo y nada más se vuelve como esta energía con la que estamos jugando por la emoción de eso. Y hablando, cuando tú nos pedías que hablamos de intimidad, yo no puedo pensar en algo más íntimo que eso, cuando sueltas y entonces esa confianza se da y es más grande que nosotros. Es que en mi profesión no duras un ensayo si no logras hacer eso, porque aparte la orquesta cacha inmediatamente cuando estás en ti versus cuando estás auténticamente en la música. Es que lo ven. Lo leen. Sí. No los puedes engañar. Sí, añadir también, me acordaba de que... ¿Ven cómo todo encaja? Me acordaba de algo que habíamos hablado contigo, Jesús, ya, de una frase de Joan Miró que decía que cuando menos era él, más sentía que formaba parte del resto y por tanto era más él al final como comunidad, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Yo creo que cuando estoy tocando, claro, yo no he dirigido orquestas, no sé lo que significa tener a 60 músicos delante, pero sí que conozco lo que es conectar con otro. Claro, eso es casi que otra parte importante de mi aprendizaje se ha basado en sentir al otro, ¿no? Si estoy tocando con alguien, sentir las pequeñas inflexiones de la voz, de un movimiento, y para eso no necesito mirar qué es lo que estábamos hablando. Precisamente cuando me olvido de que puedo mirar, ¿no? De que no estoy pendiente, me olvido incluso de que estoy tocando. Antes, cuando hablabas, me acordaba de esta idea de olvidarse del espacio y de todo. Me ha sucedido, no muchas veces, pero algunas veces, de que he sangrado tocando porque estaba tocando de una manera intensa y no me he dado cuenta hasta el final, hasta acabar, y he visto que estaba el teclado del piano lleno de sangre, ¿no? Lleno de gotitas de sangre. O sea, ¿hasta qué punto he sido capaz de olvidar el cuerpo?
Y al mismo tiempo, cuando más lo he sido capaz, más conectado me he sentido con el otro, más capaz siento de entender lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Yo creo que si estoy pendiente de mirarte a ti, ¿no? Mientras toco, a ver qué le está pasando, creo que no conectaré, ¿no? Es como otra manera. Bueno, por eso muchos a veces cerramos los ojos dirigiendo, ¿no? Y toda la controversia de siempre con Von Karajan de por qué cerraba los ojos, ¿no? Y yo no sé por qué cerraba él particularmente los ojos, pero los directores cerramos mucho los ojos y no lo hacemos porque no queremos conectar con las personas, pero muchas veces me encuentro, tengo que cerrar un estímulo para que el otro sea el que guía. Entonces apago y mi conexión empieza acá, y después puedo abrir los ojos y dejar que lo que veo colabore, pero no me saque. Y muchas veces, por ejemplo, en una orquesta tienes solo de trompa, solo de oboe, especialmente las trompas son instrumentos muy delicados. Yo procuro nunca verlos a los ojos, y no porque no sea intimísimo lo que estamos conviviendo, porque sé que me está siguiendo, yo lo estoy escuchando, pero lo veo a los ojos aquí, de oreja a oreja, o de oreja a sonido, ¿no? Y porque a veces una mirada puede hacer que se quiebre, porque lo sacamos de esa intimidad auditiva, ¿no? Sí. Hay una cosa en que Raúl en el libro incide, porque cuando analiza el proceso de creación va desde la base, ¿no? Y nos hace tomar conciencia de cosas que a lo mejor ni siquiera pensamos por automatismo. Pero, por ejemplo, él dice, la importancia del principio, lo importante que es lo en serio que te tienes que tomar, cómo debes empezar algo, ¿no? Cómo debes empezar una composición o cómo debes empezar tu interpretación colectiva, ¿no? ¿Cuál es esa importancia que le dais? ¿Y cómo es la importancia que le dais? ¿Y por qué le dais tanta importancia a ese principio? A empezar, sí. Y a terminar también. Sí, porque todo surge del silencio para acabar el silencio. Es un arco que va del silencio al silencio. Mucho. Por ejemplo, puedes tener a un músico o un momento musical con la orquesta en el que el fraseo es divino y la expresión de la frase está ahí, y todo está ahí y no sabes qué pasa. Y esto no fue mi idea, me lo enseñó Daniel Barenboim, el gran director y pianista. Me dijo, la música son una serie de pequeños nacimientos y muertes constantes. Y así como te encargas de la vida de ese sonido, de cómo se desarrolla, que sube, que baje, que se expande, que comunica, que tal, que eso es lo que hacemos el 80% del tiempo, o muchas veces la gente lo hace el 100% del tiempo, ahí está el error. No puedes enfocarte solo en la vida de ese sonido, y que con el nacimiento y con la muerte, cómo apareció ese sonido en el mundo y cómo se va a ir. Y eso yo lo trabajo mucho con la orquesta, está muy bien, pero es un final de una nota al vacío, es un dejar la vida, como el último respiro. Hay 1000 maneras de que una nota se vaya y hay 1000 maneras de que una nota aparezca, y siempre estamos poniendo atención en el medio, ¿no? Y cuando me lo dijo Barenboim hace muchos años, me cambió completamente la manera de entrar y salir del sonido. Barenboim no está nada mal. No está mal. Yo cuando hablaba del principio contigo y en el libro, obviamente hay el principio del sonido, ¿no? Hay el ataque, la manera como... Pero sobre todo yo creo que lo comentaba por la dificultad, al menos para mí, a mí me aterra el principio de la creación, el primer paso, ¿no? Lo puedo tener en la cabeza, pero el momento en que tengo que materializar, que tengo que escribir, que tengo que ponerme a tocar, me da miedo porque siempre creo que no seré capaz de hacer lo que tengo en la cabeza. Creo que en el momento en que me ponga lo voy a maltratar y va a ser peor de lo que creo que tiene que ser, ¿no? Y hay algo que he aprendido con los años y que creo que es valioso, que es que aunque empiece un principio que no sea bueno, tengo que continuar, porque si no empiezo nunca va a existir eso. Ya volveré al principio en otro momento, pero si me aterra ese principio, si empiezo a tocar, si empiezo a componer y no funciona,
tengo que ser capaz de ser fuerte, continuar, y porque si no, nunca voy a continuar. Esto lo hablo muchas veces, sobre todo ya es en un digamos, plano más macro, pero cuando trabajo con generaciones más jóvenes, gente joven, pues yo que sé, recuerdo con Guitarrica de la Fuente que se lo decía mucho, ¿no? que le comentaba, esto va a ser un disco maravilloso. A lo mejor no va a ser exactamente la perfección que tú tenías en la cabeza, a lo mejor no es exactamente eso, pero va a ser un disco que va a formar parte de tu vida y vas a hacer otro luego, y hay una trayectoria, y este disco va a tener una envergadura concreta, y luego vas a hacer otro y vas a construir algo que va a ser importante. Pero si de golpe aquí te aterra el hecho de soltar algo, de que no sea perfecto, ¿no? Con lo mismo a un plano más pequeño, con la composición, nunca lo vas a hacer, y si no lo haces no va a haber otro. ¿Y te pasa que te da el miedo que tienes que tomar decisiones? O sea, el que si tomas esta decisión tienes que no tomar esta. ¿Eso es algo que te detiene o no? Al final todo está formado por pequeñas decisiones. Y nos vamos a equivocar. Y seguro, yo me he equivocado muchas veces y me voy a equivocar en el futuro, y acepto la equivocación, el error como parte del proceso, y lo abrazo e incluso lo disfruto a momentos. Pero estar pensando que tiene que ser perfecto, esperar hasta que sea perfecto, eso no va a suceder, porque primero que no existe la perfección y que no me interesa la perfección además, ¿no? Si yo me bloqueo porque a lo mejor la decisión no es buena, es que no voy a llegar a ningún sitio. Tengo que aceptar que me voy a equivocar en algún momento y que a lo mejor me dan el chance de volver a eso y arreglarlo o hacerlo mejor, pero no bloquearme. Muy bien. En eso también es muy importante para Raúl el instinto como punto de partida, que eso también es algo que yo creo que te marcó con lo que hablaste o con lo que trabajaste con Kiko Veneno, ¿no? Que Kiko te decía, no, el instinto me dice algo y aunque lo tenga construido, y si lo tengo que cambiar lo cambio porque es instinto. Eso en tu caso, como compositor y también como alguien que crea algo en conjunto con otro, pero también en ti no puede existir tanto ese instinto ni te puedes dejar llevar por ese instinto, sino que tú cuando eliges una pieza que tienes que interpretar, tienes que aplicar el rigor y el conocimiento y la conciencia más que el instinto. Entonces eso también me interesa que lo comentéis. Tú, Raúl, ese instinto, ¿cuál es la importancia del instinto? Bueno, la anécdota que comenta Jesús, que esto hace unos cuantos años, trabajando en un disco con Kiko Veneno, que una canción que para mí estaba terminada, estábamos a punto de mezclarla, había quedado bien. Esta idea de bien, que no quiere decir nada, pero estábamos contentos, y llegó por la mañana después de darse un paseo y por el Parque Güell, que está cerca del estudio, y me dijo, Raúl, tenemos que empezarla otra vez, la canción. Y le dije, pero ¿por qué? Eso está bien, llevábamos mucho tiempo con esa canción. Y me dijo, porque mi instinto me dice que puede ser mejor. Claro, ¿qué puedes contestar contra esto, no? Y además me dijo, y el instinto es todo lo que tengo. Y me pareció... Qué bonito. Me pareció muy potente y algo de lo que aprendí mucho en ese momento. Claro, obviamente a mí en ese momento me costó un poco aceptar que teníamos que empezar de cero otra vez eso. Pero sí que aprendí, lo empezamos y fue mejor. La verdad es que quedó mejor esa canción, pero podía haber pasado que no, ¿eh? Pero su instinto es cierto que era algo súper valioso para él. Es un músico que se ha movido siempre de forma instintiva. Y esta idea de que el instinto es todo lo que tengo, me parece que, aunque no es del todo cierto, porque tenemos otras cosas, es lo que nos define como personas. El instinto, esto que yo creo que nos define nuestro carácter creador, yo creo que en gran parte es el instinto, ¿no? Esta sensación epidérmica de que tenemos que hacer algo, que tenemos que abordarlo. Imagino que cuando tú estás dirigiendo hay un momento instintivo de que sientes que, a pesar de que teóricamente tienes que hacer eso, el cuerpo te lleva hacia otro lado. No, muchísimo. De hecho, en mi profesión, y todas, yo creo, requiere de muchísimo estudio, muchísimo rigor, horas de análisis, piano, armonía, teoría, etcétera, tantas cosas, y otras que solo te las da la experiencia, ¿no? Las horas de vuelo frente a una orquesta. Todo eso es muy cierto, pero todo eso es solamente como las herramientas mínimas que necesitas tener para volar, para poder volar libremente, ¿no? Es como aprender a conducir. Necesito aprender a conducir esta hermosa maquinaria que es la orquesta. Pero eso no es arte.
el arte es mucho más que utilizar que la parte como del oficio, ¿no? Entonces, yo he sido muy nerd, ¿no? Desde siempre, y hay tanto que estudiar, tanto que leer, tanto que ver, sí. Pero todo eso es precisamente para que el instinto pueda tomar la parte protagónica y la dirección la traiga el instinto, sin duda. Por ejemplo, yo hace relativamente poco me di cuenta que no soy directora de orquesta. Y fue algo como que después de pensar mucho me cayó como una piedra encima. No soy directora de orquesta. Dirijo orquestas, pero soy artista, que sucede que lo que sé hacer es eso, pero no soy el oficio. Si no fuera eso, hubiera aprendido otra cosa y estaría expresándome igual. Y me tomó mucho tiempo, porque el director de orquesta es como que viene ya con el frac incluido, ¿no? Y la gente se convierte en director de orquesta y hasta cambian de cómo caminan, ¿no? Yo decía, pues esto me estorba, porque realmente es ese instinto de comunicar lo que yo quiero hacer y lo que hago con este vehículo para el cual, ¿no? Pero si no pudiese dirigir, haría otra cosa. Y respecto al instinto, cuando estamos en el concierto es lo mismo. Durante una semana estás practicando, corrigiendo el acento, que las violas más, que los chelos menos, que más rápido, que más lento, que que desafinado, que todo, que todo, el oficio. Pero cuando llegamos al concierto, yo siempre me dicen, ¿te pones nerviosa? No, estoy emocionada. Es como que llegas a jugar con una bola de energía, de fuego. Y lo que más me divierte de todo es cuando algo no sale bien, ¿no? Los errores y el riesgo es lo más divertido del mundo. Totalmente. Eso, entonces, sí. Pero trabajas como si tu vida dependiera en la perfección para después olvidarte por completo. Y ahí es donde a mí más me gusta y más conozco a mis compañeros de la orquesta cuando veo cómo reaccionan y cómo reaccionamos ante lo no planeado, ¿no? Es muy divertido. Sí, yo últimamente en preguntas también que me hacían compañeros periodistas tuyos que en entrevistas y me hablaban del error, y yo he hecho una reflexión y me he dado cuenta de que gran parte de lo que he compuesto en los últimos años ha surgido del error, ha surgido de una nota que no esperaba y que a priori no estaba bien, ¿no? Esa idea del bien y el mal en la música, que es completamente errónea, que es lo que enseñan a veces en el academicismo, ¿no? Esto está bien, esto está mal, ¿no? Y para salir de esta idea del bien y el mal, esta idea de tocar bien es que no significa nada, absolutamente nada. Es que canta bien, que no es nada, ¿no? Toca bien, no es absolutamente nada. Tienes que buscar algo más que el tocar bien. Y yo creo que es el instinto, es la intuición, la que nos ayuda a decidir cuando algo es realmente emocionante, ¿no? Porque a veces si te dicen, no, es que está mal, ya, pero es súper emocionante, me quedo con esto, no está afinado, ya, pero es mucho mejor que esto que cuando está afinado. En este caso, no siempre, no se puede generalizar la emoción, no hay un método, tienes que usar la piel, ¿no? De alguna manera tienes que comunicarte con la emoción de una forma epidérmica y reactiva. Y al final, cuando te comunicas así, yo creo que abrazas cosas que no son las ortodoxas, ni mucho menos, ¿no? Un pequeño pues crujido de la voz, un pequeño desafine, una cuerda que no ha sonado exactamente como tiene que sonar, o que suena un poco más baja, ¿no? Una sección un poco más baja, y dices, ¿por qué están emocionante esa sección, esos chelos más bajos, ¿no? El grave un poco más abajo? Pues porque lo es, porque no es matemática. Y vivimos en un momento, y ahora me alargo un poco, vivimos en un momento en que la cuadrícula, esta cuadrícula matemática en la música, tanto de afinación como de tempo, es súper fácil, ¿no? Con todo el tema en directo es otra cosa, pero bueno, también. Pero es mucho más fácil solventar lo que son errores a priori, ¿no? Que todo esté a tempo, que todo esté afinado. Pero eso es que es un absurdo, porque la música no es ni la afinación perfecta, la emoción no está ni en la afinación perfecta, ni en el tempo, en el grit, ¿no? En la cuadrícula, la emoción está en cuando de golpe pues el bajo y el bombo no están juntos, o cuando de golpe una sección está más lenta, o cuando de golpe se acelera todo o está un poco desafinado, ¿no? Y eso yo creo que es algo que me parece súper interesante, y sobre todo en este momento en que todo se puede arreglar y todo puede ser perfecto. Pues a mí la perfección no me interesa nada. No, justo respecto a esto, es que a mí yo siento que en el mundo de la orquesta y de la música en vivo completamente humana, completamente acústica, llevamos siglos esperando este momento.
¿A qué me refiero? A que finalmente la humanidad llegó al límite de lo no humano, al límite de la computadora, del autotuning, todo empezó cuando empezaron con los aparatos, y entonces de repente cuando tenías que ir a ver una orquesta, y eso era como ir a ver al músico más popular en una orquesta, y empezó a caer cuando, por supuesto, ya uno se podía poner una guitarra eléctrica, y luego se volvieron los DJs, todo muy bien, pero empezó a alejarse de lo humano, a excepción de los grandes músicos, que esos de cualquier manera funcionan, ¿no? Pero a nivel forma, se empezó a alejar de lo humano. Hasta que, bueno, es picar 3 botones, que la computadora lo hace, es que todos tenemos aparatos y todo entonces, yo siento que hemos estado esperando este momento. ¿Por qué? Porque ya está la saturación, ya estamos casi al máximo de la saturación. Y me está empezando a pasar que de repente vienen a los conciertos, como estamos aquí, y está un grupo hermoso de personas como ustedes y otro grupo hermoso de personas aquí, con el único fin de conmoverse, de conectarse en una música que se la lleve el viento, totalmente efímera, y que solo va a tener valor en ese momento, creado por esos seres humanos, para otros seres humanos. Ya suena como una cosa descabellada, pero esa es la orquesta. Y llevamos así muchos años sobreviviendo todo esto que hacía que pareciera que lo que hacíamos era no interesante o aburrido. Y yo creo que ahorita es el momento para que la gente aprecie la gran belleza de eso, que por supuesto no es perfecto, hay errores, pero estamos haciéndolo con nuestros cuerpos, con nuestro aliento, con lo que tenemos. Entonces yo estoy muy contenta porque creo que va a haber una revolución de que la gente regrese a las salas de conciertos de las orquestas. Quizás no me toque verlo, pero sé que estamos en el punto de inflexión. Yo lo creo. Bueno, un punto de inflexión que se ve, y además esto lo prueba, por ejemplo, Raúl. Por ejemplo, ese encuentro que podíamos considerar desencuentro. Yo creo que también hay una cosa generacional, es decir, a partir de mi generación y la tuya, que somos radicalmente eclécticos, entendemos que la música clásica no tiene sentido si no se explica a los ojos de hoy y a los oídos de hoy, no se va a entender. Pero eso también implica la colaboración y el acercamiento a otros mundos, ¿no? Claro. Entonces, eso pasaba ya en los músicos clásicos, que querían quizá buscar esos mundos, pero también ahora pasan los músicos más arriesgados. Por ejemplo, Raúl ahora está dándole vueltas a la primera sonata de piano de Beethoven. Le ha dado una vuelta en la Mesías, al Mesías de Händel no le quedó más remedio, aunque se resistía, y le dio su vuelta. Y digo yo aquí, Rosalía ha hecho un disco basado en gran parte en su conocimiento musical espectacular, pero con influencias del acorde de Tristán, es decir, que están en la onda wagneriana y en la onda de Richard Strauss. Es un disco que habla esos lenguajes. Entonces sí que se está produciendo ese encuentro. Y tú estás, y vosotros, o sea, desde ese entorno de la música popular estáis dialogando constantemente con los clásicos ahora. Cuéntanos, sí, pero ahora. Pienso que... Pero bueno, tú tienes una formación de músico clásico también, ¿no? Sí. De la que te reviraste, pero luego sabes que... O sea, tienes tu dark side. Lo tengo. Salí un poco escupido de la educación clásica, sí. pero luego la retomé. Y obviamente me interesa mucho, pero esto ha sucedido siempre, que al final no quiero dármelas ni yo ni nuestra generación de que estamos haciendo algo que no se ha hecho antes, porque históricamente... Es que a mí... No, pero sí, es verdad que ese reencuentro es muy evidente ahora. Sí, todo el tema cuando se habla de apropiacionismo, ¿no? Y al final la construcción del arte se ha formulado encima de capas, ¿no? De capas ya existentes. Es decir, Mozart hizo una revisión del Mesías de Händel, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya lo hizo él hace muchos años. A mí me interesa mucho en estas revisiones, antes hablábamos de la recomposición, me interesa mucho el poder afrontar
o sea, casi el estudio de una pieza, como puede ser el Mesías, lo he hecho con Monteverdi también, desde dentro, es decir, de la grabación con las herramientas que tenemos hoy en día y de la forma que se puede grabar hoy en día de una pieza clásica, es decir, grabarla por pistas, para después recomponerla de alguna manera, ¿no? Como tener todas las tripas en su sitio para luego darles la vuelta, hacer una parte más grande, otra más pequeña. Me parece una forma que a mí me interesa mucho de entrar y de dar mi visión del clásico. No, y de hecho lo que tú dices, esto no es nada nuevo. ¿Quién hubiese sido? Bueno, Beethoven en su novena metió una marcha de la calle turca, una marcha de la calle, es de verdad de la calle. Mahler metió canciones populares completitas en medio de una sinfonía y la gente decía, ¿qué? O sea, un poco era lo que pasa ahora con el disco de Rosalía. ¡Wow! Eso era Mahler hace 200 años, bueno, 100 y cacho. ¿Qué sería de Leonard Bernstein sin el jazz? Leonard Bernstein sin la música latinoamericana. ¿Qué sería? Los Beatles no existirían sin la música clásica, o sea, simple y llanamente. No existirían. Entonces, sin la música clásica, sin Beethoven, sin la sonata, la Moonlight Sonata, que es básicamente la base de una de sus canciones, en fin, tantas cosas. Cuando escuché el disco de Rosalía, me emocioné, pero era más bien como que finalmente, eso es lo que yo llevo pensando, diciendo, y me he sentido un poco sola, y cuando vi que alguien tan mainstream lo estaba diciendo, solo sentí como calma, dije, el mundo va en buen camino y es un gran álbum, está muy bien y qué increíble, seguramente también tu influencia tiene mucho que ver en eso. No, desde luego, y eso, por ejemplo, nos conecta también con esa... la virtud del desconocimiento, la virtud de la ignorancia bien entendida cuando se trata de música, porque por ejemplo Raúl, no hay cosa que más le encante que no conocer algo para llegar a conocerlo, ¿no? El caso de Los Ángeles con Rosalía, él se puso a aprender guitarra flamenca para hacer un disco juntos, es decir, que no hay nada que más le inspire quizá que el tener que ponerse a estudiar algo para llegar a crear algo de la nada, ¿no? Sí, o sea, que yo no quiero que se malinterprete, a veces se malinterpreta mi querencia por afrontar algo desde el desconocimiento, porque esto me gusta mucho apuntar algo como el desconocimiento como algo que puede ser positivo en el proceso creativo, ¿no? Porque si tú sueltas desconocimiento aquí en esta sala, dirán, uy, no se puede hacer nada con el desconocimiento, ¿no? Ahí tiene una pátina negativa. Pero para empezar, yo estoy a favor de aprender 100%, de aprender claro. En cada momento, sí, en cada minuto que vivamos. Como punto de partida para aprender, ese es lo bueno. Bueno, y al revés, ¿no? De aprender, pues aprender de lo que me cuenta Alondra hoy, de aprender de lo que he comido hoy o de la música que he escuchado en el tren mientras venía a aprender. Hay un aprendizaje constante, ¿no? Pero es cierto que algo que puede entenderse de una forma negativa, que es Raúl se encuentra, por ejemplo, esto es un caso real, se encuentra con un músico marroquí para tocar canciones sufís juntos. Esto fue un proyecto que nos pidieron en unos festivales en Francia, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo abordo un proyecto como este, que a pesar de que está tan cerca, está tan lejos, ¿no? Que a pesar de que sea Marruecos, que tenemos tanta relación, al final la música sufí, la música árabe, tiene una forma de entender la afinación muy distinta a cómo se entiende la música occidental, ¿no? Tanta relación que tiene con músicas peninsulares y al mismo tiempo tan compleja. Y yo podía haber pensado, pues voy a estudiar todo el repertorio, voy a ver cómo lo han hecho otros, voy a entender de dónde viene, voy a mirarme las letras, no sé qué. Y no por vagancia, os lo prometo, sino que fue por una aproximación sincera. Pensé, no, voy a reaccionar a lo que cante Walid, se llama Walid Ben Salim, es un cantante muy interesante marroquí. Y me senté al piano y reaccioné a lo que cantaba Walid. Y tengo el recuerdo de que él me decía, ¡guau, qué fuerte esto que estás tocando! Es muy nuevo, ¿no? Como que nadie lo ha hecho así. Claro, nadie lo ha hecho así porque entiendo que todo el mundo sabía lo que estaba tocando. Yo no sabía lo que estaba tocando, pero obviamente yo tengo a mis espaldas, ¿no? Como me dijo un chico el otro día en una charla, que dijo, claro, tú
tú afrontas con desconocimiento, pero llevas todo lo aprendido ya de que tienes cierta edad y has hecho una serie de cosas, y eso no lo puedo negar. Pero es una decisión personal y me parece interesante el afrontar algo desde este punto, ¿no? De voy a reaccionar con quién soy yo, lo que he aprendido antes, voy a reaccionar de una forma directa a eso y a ver qué sale. Podía haber salido fatal, pero salió algo nuevo. Qué bien, qué bien. Tú eso del desconocimiento, para un director de orquesta, da un poco de terror. Es que no, justo, pero es que lo que coincido con Raúl, o sea, es que es un poco como Sócrates, o sea, es saber todo para después poder ser ignorante de alguna manera sobre ese conocimiento. Es esa misma libertad de la que hablábamos, o sea, tú estudias todo para después olvidarlo, o sea, de verdad, yo, por ejemplo, con los músicos, lo que hablábamos, ¿no? Aquí Beethoven pidió un acento y aquí con arco abajo y aquí arco arriba y es demasiado fuerte, y te metes en todos los detalles así, como si fuera lo más importante del mundo. Y cuando llegamos al concierto, antes del concierto yo les digo, olviden absolutamente todo lo que dijimos, todo, y toquen como si estuvieran inventando la música, como si no supieran cuál es la próxima nota. Y porque la gente que viene a un concierto no viene a ver personas pensar. Es la cosa más aburrida, era ver gente pensar. Yo no pagaría ni un duro por eso. Ver gente pensar, aburrido. Ir a ver gente contar, todavía peor. Entonces justo les digo eso a los músicos. Tienen una cara de que están contando, que no. O sea, cuenten tanto que cuando llegue el concierto no tengan que contar, no tengan que pensar y pueden estar jugando. Entonces, todo el aprendizaje, el rigor, la disciplina, las horas de estudio son para llegar a esa ignorancia de la que tú hablas, que por supuesto no es no saber, es tú con todo tu bagaje, todas las horas que le metiste, todos los artistas, tienes la habilidad de ahora llegarte y sentarte como un niño a jugar. Exacto, es genial. Eso es lo importante. Eso es lo que te iba a decir, que lo fuerte es que cuando llegas aquí al final, después de haber estudiado todo esto, en tu caso tal o en el mío, de golpe te comportas como un niño enfrente del acto creativo, ¿no? Del hecho de tocar. Encuentras lo lúdico, que eso es lo fundamental, porque hacer música, crear, hacer arte, tiene que ser lúdico. O sea, por mucho que sufras, es lúdico. Yo cuando pienso, ahora si en mi cabeza imagino sentarme delante del piano a componer algo, lo veo como qué ganas tengo, lo veo como algo divertido. Y lo afronto otra vez como un niño pequeño, porque no me importa si me quedo en una sola nota, no me importa si toco con los puños, puede ser, responderé a lo que sienta en ese momento, ¿no? Como que en esta sociedad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alondra, en esto, ¿no? Pero parece que solo puedan tocar, ¿no? Que solo se puedan comportar como niños los niños, ¿no? Y solo puedan, de hecho, cuando aparece un niño, si apareciera un niño aquí, le dejaríamos tocar el piano y se pondría a hacer cualquier cosa y diríamos todos, qué interesante, ¿eh? Lo que está haciendo, ¿no? Nos parecería tocando con los puños, que diríamos, mira, saca cosas muy contemporáneas, ¿no? Pero en cambio, si este niño de golpe tuviera, ya no digo muchos, tuviera 18 años, ¿no? 17 años, y lo sentáramos aquí y se pusiera a hacer lo mismo, seguramente le diríamos, te vas a cargar el piano, vigila, ¿eh? No, en plan, no toques así. No, sí, posiblemente estás haciendo ruido, ¿no? Estás molestando a la gente, por favor. No, enseguida cortamos las alas de esta expresión infantil que al final es el paradigma de la creación. No, y posiblemente ya no tocaría también a los 18 años, porque ya tendría la carga social de que pasa, el ego, todo lo que tiene que ser. Yo en la dirección de orquesta es clarísimo, ¿no? Tú ves a un niño, le pones una música y le dices muévete y se mueve perfecto. O sea, es perfección lo que sucede, perfección. Pero después nos endurecemos, pensamos demasiado, nos vamos entiesando con la edad y todo, y la edad hablo de los 11, 12, 14 y para arriba, y uno empieza a olvidarse de ese niño y se empieza a tratar de volver, justo lo que decía, te vuelves directora de orquesta. Y una vez a mí me pasó muy fuerte esto, porque después de muchos años conocí a un amigo que me dijo, oye, y si tú estuvieras en un concierto y estás viendo al público y al final del concierto están aplaudiendo y voltearas tras bambalinas ahí a la esquina y ahí estuviera Alondra de 9 años, ¿qué pasaría? En el momento que dijo eso, o sea, me fueron las lágrimas, me di cuenta que ella, primero, jamás creería por su vida si le digo que es la misma persona y que me había olvidado de ella.
Entonces dije, la abrazaría y le diría que es eso. Y en ese momento empezó toda una introspección, gracias a eso surgió Silence of Sound, el proyecto que hice con la Clown, de volver a encontrar dónde está ella y quitarme ese saco y esas tonterías, preconceptos. Y cuando tú ves a los grandes directores de orquesta, los mejores, Carlos Kleiber es un niño, Claudio Abbado es un niño, Leonard Bernstein es un niño, y es también femenino, masculino, es libertad. Y eso es a lo que hay que aspirar, a regresar a esa frescura con más herramientas que con las que llegaste, ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ven cómo todo encajó. El placer al final, lo lúdico, o sea, y no hemos preparado nada. Un aplauso para Raúl Refri, para Lola La Parra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.